Charles Chaplin, el poeta del gesto silencioso que reveló la dignidad y la fragilidad del ser humano. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en Londres, en un entorno marcado por la pobreza, el caos familiar y una ciudad que oscilaba entre el esplendor victoriano y la dureza social de las barriadas obreras. Hijo de artistas de music hall, Charles creció entre escenarios decadentes, camarines fríos, canciones de variedades y la melancolía de una infancia fracturada. Su padre, Charles Chaplin Sr., un intérprete talentoso pero consumido por el alcohol, se ausentaba de la vida familiar. Su madre, Hannah Hill, actriz de voz delicada, luchaba contra la precariedad económica y un deterioro psicológico que marcaría profundamente las emociones del pequeño Charlie. Desde niño, Chaplin mostró un instinto extraordinario para la observación, estudiaba los gestos de los transeúntes, las miradas abatidas de los trabajadores, las torpezas cómicas de los borrachos y las coreografías involuntarias del mundo cotidiano. Aquella sensibilidad precoz, combinada con una imaginación luminosa, sería el germen del artista que transformaría el lenguaje del cine para siempre. La infancia de Chaplin estuvo atravesada por internamientos en asilos públicos para pobres, mudanzas constantes y periodos en los que tuvo que sobrevivir prácticamente solo. Pero también fue una época en la que descubrió su vocación, imitaba a comediantes, experimentaba con pasos de baile y desarrollaba una extraordinaria capacidad para convertir el sufrimiento en humor. A los 10 años, participó en un grupo infantil de teatro. A los 12, ya recorría Inglaterra con compañías itinerantes. En esos escenarios humildes, al ritmo incierto de los espectáculos de variedades, aprendió dos lecciones que marcarían su vida: que la risa puede aliviar el dolor y que el arte puede convertirse en un refugio contra la brutalidad del mundo. Su talento llamó la atención de la prestigiosa compañía de pantomima de Fred Karno, con la cual viajó a Estados Unidos en 1910. Allí, en un país que se modernizaba vertiginosamente y donde surgía el nuevo arte del cine, Chaplin vislumbró una oportunidad única. En 1913 firmó con los estudios Keystone y comenzó a experimentar con un personaje que cambiaría la historia cultural del siglo XX, un vagabundo elegante, tierno, insolente y profundamente humano. Con bombín, bastón, bigote y un andar inconfundible, Charlot, como sería conocido en el mundo hispano, se convirtió en un símbolo universal del hombre común, un espejo donde se reflejaban la fragilidad, la resistencia y la dignidad del ser humano. El Trump no surgió de la improvisación sino de una mirada ética y estética que Chaplin desarrolló conscientemente. Observaba la vida desde la perspectiva de los marginados, los trabajadores y los olvidados por la modernidad industrial. En una época dominada por ritmos frenéticos, cadenas de montaje y transformaciones tecnológicas, Chaplin apostó por un cine íntimo, artesanal y profundamente emocional. Sus primeras cintas mostraban ya su virtuosismo para combinar humor físico, crítica social y poesía visual, pero fue durante la década de 1910 y 1920 cuando alcanzó la estatura de genio. Fundó sus propios estudios, controló cada aspecto de sus películas: guión, dirección, actuación, montaje, música, y se convirtió en uno de los primeros cineastas en comprender que el cine podía ser un arte total. En 1921 estrenó The Kid, una obra donde la ternura emocional convivía con la denuncia de la pobreza y la injusticia. En The Gold Rush, 1925, exploró la ambición, el hambre y la supervivencia, consecuencias que se volverían icónicas. Pero fue City Lights, 1931, la que condensó su madurez artística, un poema cinematográfico donde el humor se fusiona con el amor, la miseria urbana y una reflexión profunda sobre la dignidad humana. Chaplin defendió el cine mudo incluso cuando el sonoro ya dominaba la industria, convencido de que el lenguaje del gesto tenía una potencia emocional más universal que la palabra. Su resistencia fue un acto de rebeldía estética, un intento de preservar la esencia poética del cine. Sin embargo, en 1940 aceptó finalmente la voz, y lo hizo para denunciar con una valentía sorprendente el ascenso del totalitarismo. The Great Dictator nació de una inquietud moral y política. Chaplin comprendía la amenaza del fascismo mucho antes de que el mundo reaccionara plenamente, y su sátira, mezcla de humor, tragedia y una crítica feroz al poder autoritario, se convirtió en un manifiesto humanista. El discurso final de la película, cargado de esperanza y angustia, revelaba la convicción profunda del artista, que la humanidad debía luchar contra la crueldad, la deshumanización y la destrucción moral que acechaban al mundo. A pesar de su éxito, Chaplin vivió años turbulentos en Estados Unidos. Sus posturas políticas progresistas, sus críticas al capitalismo salvaje y su defensa de la justicia social lo convirtieron en blanco de campañas anticomunistas durante la era del macartismo.
Su vida privada fue igualmente turbulenta, marcada por romances, matrimonios fallidos y conflictos legales. En 1952, mientras viajaba a Europa, el gobierno estadounidense revocó su permiso de reingreso. Chaplin, herido pero decidido, se instaló en Suiza, donde viviría hasta su muerte. Lejos de Hollywood, continuó creando obras profundas como Limelight y A King in New York, ambas impregnadas de melancolía, crítica al poder y una reflexión sobre la vejez, la fama y el exilio. En sus últimos años, Chaplin meditó sobre la naturaleza humana, la memoria, el amor, la violencia y la fragilidad emocional. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos un Oscar honorífico en 1972, que lo llevó momentáneamente de regreso a Estados Unidos. Aquel día, una de las ovaciones más largas de la historia de la Academia confirmó que el mundo reconocía en él a un artista irrepetible. Charles Chaplin murió el 25 de diciembre de 1977 en su hogar de Vevey, rodeado de su familia y dejando un legado que trasciende fronteras, idiomas y épocas. Hoy, la figura de Chaplin continúa siendo un faro en la historia del cine y de la cultura universal. Su Trump no es solo un personaje cómico, es una metáfora del ser humano enfrentado a la injusticia, al hambre, al amor imposible, al progreso deshumanizado. Su cine, lejos de limitarse a hacer reír, reveló que la risa puede ser un arma de resistencia, un gesto de ternura y un acto de profunda comprensión del alma humana. Chaplin entendió que detrás de cada tropiezo hay una lucha, detrás de cada gag hay un dolor, y detrás de cada sonrisa hay un anhelo de dignidad. El legado de Charles Chaplin es vasto, complejo y luminoso. Transformó para siempre el lenguaje cinematográfico, demostró que la comedia puede ser un vehículo de crítica social y elevó la pantomima al rango de poesía universal. Su obra sigue viva porque habla de algo esencial, la condición humana, con sus contradicciones, sus sueños, sus heridas y su increíble capacidad de persistir. Chaplin fue, ante todo, un explorador de la emoción, un arquitecto del gesto y un poeta de la mirada. A través de un vagabundo que caminaba torpemente por calles imaginarias, nos enseñó a descubrir la belleza oculta en el sufrimiento, la esperanza que se esconde en la adversidad y la profunda verdad de que, incluso en los silencios, el corazón humano tiene mucho que decir.